La palabra desarrollo encierra muchos conceptos y muchos temas que diariamente lo vivimos, lo sentimos, pero no lo valoramos en justa dimensión. Hay cuestiones que debemos conocer y hacer conciencia. Vamos a hablar de economía ambiental. Para eso tenemos un experto que es Víctor Gómez Valenzuela. Saludos, Víctor, ¿cómo estamos? Muy bien, muchísimas gracias, Omar, por la oportunidad de dirigirme a tu audiencia y tener este diálogo, esta conversación sobre tópicos que no suelen ser habituales, ¿no?, en los medios de comunicación. Y de verdad que muchísimas gracias y a la audiencia por recibirnos, ¿no? Un río, los árboles, las aves, insectos, trabajan para nosotros, son herramientas que socialmente bien conducido o gestionado producen un mayor impacto de desarrollo inclusivo. ¿Ese es el propósito que trata tu especialidad? Muy buena pregunta. Lo primero, que la economía ambiental es una disciplina científica de la economía aplicada, y lo que intentamos hacer en economía ambiental es un poco entender y valorar los bienes y servicios que proveen los ecosistemas y cómo esos bienes y servicios que proveen los ecosistemas son factores que determinan, por un lado, el desarrollo y el bienestar de la sociedad. Tú hablabas de los insectos, de las aves. Eso lo podemos simplificar de la siguiente manera. Los ecosistemas proveen bienes y servicios, y proveen básicamente 4 tipos de servicios. Están los llamados servicios de provisión. En los servicios de provisión tenemos los recursos renovables, el bosque, los alimentos, los productos no maderables del bosque, pero también tenemos los recursos no renovables, la minería metálica, no metálica. Son servicios que los ecosistemas proveen a la sociedad. También proveen servicios de regulación, y esos son servicios muy importantes. La regulación del clima, la estabilización de la temperatura, la asimilación de nuestros desechos, la descomposición de la materia orgánica e inorgánica, pero también proveen servicios de soporte, que son esos servicios sin los cuales la naturaleza ni los ecosistemas pueden funcionar. Por ejemplo, la fotosíntesis. Si no hay fotosíntesis, no hay alimentos. Si no hay fotosíntesis, no hay, la producción de energía que alimenta a los demás organismos. Pero por igual el ciclo del hidrógeno, el ciclo del agua, el ciclo del carbono. Son servicios que son claves para que funcione la naturaleza. Las abejas y la polinización. La polinización es un servicio de regulación. Y sin la polinización no tenemos producción de alimentos. Para que tengas una idea, la producción de alimentos depende en un 30% a nivel mundial de la polinización. O sea, imagínate el caos que supone perder a los polinizadores. Y por último, hay otros tipos de servicios que proveen los ecosistemas, como son los llamados servicios culturales. El turismo, la recreación, la espiritualidad es una forma de servicio cultural cuando vas a un lugar y disfrutas del paisaje. Salud física y la mental. Salud física y mental. Entonces, cuando te pones a pensar un poco con pausa, te das cuenta que esos servicios que proveen los ecosistemas son también factores determinantes del bienestar individual y el bienestar colectivo. Y lo que hacemos en economía ambiental es determinar esos valores en términos económicos. El mar, por ejemplo, con la protección de los corales. Los corales son un ecosistema marino valiosísimo porque además proveen servicios de regulación, proveen servicios de provisión, los bancos de pescas, la función de criadero que tienen para especies marinas, ¿no? Entonces, de manera que el turismo submarino. El turismo submarino, pero además la función que tiene que ver con la calidad de las playas. Si no tienes corales en buena salud, pues hay un deterioro gradual de la calidad de la playa, hay posible erosión de playas, porque además los corales sirven como barreras que impiden el impacto, minimizan el impacto de las corrientes marinas ya en las zonas costeras. De modo que al final, cuando te pones a ver, efectivamente, aún en actividades o en cosas que no tenemos la menor idea o que no imaginamos, los servicios que proveen los ecosistemas
forman parte de los insumos de producción que usamos para muchísimas actividades económicas. Y el mar, que es una cantera agotable, ojo con esto, ¿verdad? Porque la gente piensa, podemos tener ahí para siempre, depende cómo regulemos y tratemos esos asuntos. El aspecto de alimentación del mar, de los peces, pero también la parte que tiene que ver como atractivo turístico, vamos a decir. Muy bien. Tiene República Dominicana la peculiaridad y el privilegio de que los más grandes mamíferos marinos llegan a República Dominicana a reproducirse, a aparearse. Me refiero a las ballenas jorobadas y sé que ustedes, tú que estás participando de un equipo, ha hecho una investigación, está haciendo una investigación sobre la oportunidad o el impacto que tiene la visita de las ballenas para lo social e inclusivo del desarrollo. Gracias por la pregunta, porque la verdad que ese es un tema súper interesante. Nosotros estamos haciendo en estos momentos una valoración económica de los servicios, esos 4 grandes servicios que te acabo de mencionar, que proveen los ecosistemas de la bahía de Samaná con relación a las visitas de ballenas jorobadas. ¿Cómo interactúan estos servicios ecosistémicos con la llegada anual de las ballenas? La razón es muy simple. Las ballenas llegan a la bahía de Samaná como parte de su ciclo social y reproductivo. Es una especie muy social. Viajan miles de kilómetros desde el Atlántico Norte a las cálidas aguas de acá del Atlántico y del Caribe, con el fin no solamente de reproducirse, sino de interactuar entre ellas, de hacer una vida en comunidad. Entonces vienen en manadas, viajan, se interactúan, pero al mismo tiempo disfrutan de aguas más cálidas, porque en esta época del año, en el invierno boreal, donde nos encontramos, las aguas en el Atlántico Norte son un poco más frías, son mucho más frías. Entonces se trasladan acá como parte de ese ciclo migratorio que le permite venir a aguas mucho más cálidas una parte del año. Agotado este ciclo de su vida social y reproductiva, entonces retornan otra vez a las aguas en el Atlántico Norte, una vez que comienzan a subir un poco las temperaturas oceánicas. De modo que lo que hacen las visitas, las ballenas jorobadas, cuando vienen a Samaná, se conecta de manera muy directa, porque además esa visita genera y tiene un impacto económico. Todo el turismo que depende en el municipio de Samaná y en toda la provincia de Samaná y en lugares como Miches o en otros puntos al sur de la bahía, que participan activamente del negocio de turismo vinculado a las ballenas jorobadas. Entonces ahí tengo 3 alumnos míos de doctorado, a los que estoy dirigiendo su tesis de doctorado en Ciencias Ambientales del INTEC, en donde se están trabajando conmigo varias técnicas de evaluación económica. Una de mis alumnas, Ana Pou, está trabajando una técnica que se llama coste de viaje, que es básicamente reconstruir la función de demanda de servicios vinculados al turismo de cetáceos, por un lado. ¿Qué forma tiene esa curva de demanda? ¿Qué tamaño tiene esa curva de demanda? Y sobre todo, cómo el mercado reacciona a cambios en la calidad ambiental de los ecosistemas de la bahía. Eso es muy importante. ¿Cómo reacciona esa curva de demanda a cambios en la calidad y disponibilidad de servicios que proveen esos ecosistemas? Y por supuesto está reconstruyendo la cadena de valor del turismo sostenible vinculado a la visita de ballenas jorobadas. Otra de mis alumnas, Claudia Caballero, está trabajando a escala del paisaje, una valoración económica mucho más global de los servicios ecosistémicos totales que provee la bahía. Y para eso está incorporando un enfoque de paisaje. Estamos analizando las dinámicas de cambio de uso de la tierra a lo largo de las últimas 3-4 décadas, cómo han cambiado los paisajes costero-marinos en el entorno de la península de Samaná y sobre todo cómo interactúan esos cambios con los ciclos que tienen que ver con los servicios que proveen esos ecosistemas. Y por último, tengo otro alumno de doctorado, Ramón Roque, que está haciendo, digamos, la parte más social de su tesis, de ese trabajo, que es el que tiene que ver con el análisis de la gobernanza de los recursos naturales. O sea, al final del día,
la gestión adaptativa, la gestión sustentable de los recursos naturales es una cuestión de gobernanza. ¿Quién participa? ¿Cómo se toman las decisiones en lo que tiene que ver con el acceso y el ordenamiento de los recursos naturales en un entorno complicado como lo es un entorno costero marino, que como bien tú has dicho, provee no solamente servicios turísticos, sino que también otras actividades como la pesca? Dependen mucho de la calidad de los ecosistemas y de quién accede y cómo accede a los recursos naturales. Mi compañera de programa, Elimar García, tiene una pregunta para ti. Vamos a escucharla, Víctor. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Si usted pudiera decir 5 razones principales por las que deberíamos preocuparnos más de preservar unas especies como las ballenas jorobadas, ¿cuáles serían? Muy buena pregunta, ¿eh? La verdad que hay más de 5 razones para preocuparse. Lo primero es el impacto económico que tienen las ballenas jorobadas a nivel local. Una gran parte de los comunitarios, de las empresas pequeñas y medianas que hacen vida en la península de Samaná dependen del turismo de ballenas jorobadas y por tanto una muy buena razón para entender mejor y contribuir con la preservación no solo de los ecosistemas, sino de las propias actividades vinculadas de forma directa o indirecta con el turismo de ballenas, es que miles de familias dependen de ello. Hay razones económicas para promover un manejo adecuado de los ecosistemas relacionados con las visitas de ballenas jorobadas. Una segunda razón o un segundo argumento a favor de todo esto es el que tiene que ver con el compromiso y la equidad intergeneracional. Nosotros queremos que haya más ballenas jorobadas que sigan viniendo, no por el corto plazo, sino que sigan viniendo y que sigan generando impactos económicos positivos y por tanto entender y gestionar estos ecosistemas que le proveen servicios a ellas es un factor clave para asegurar la sustentabilidad de mediano y largo plazo del turismo en esa zona del país. Una tercera razón para entender esto es la propia bienestar de los mamíferos marinos. Es decir, hay que procurar que las ballenas no se alejen de las zonas de visitación, sino que se sientan acogidas, que se sientan protegidas en ese lugar al cual se desplazan. Y lograr eso, hacer esto, implica comprender las dinámicas económicas, sociales y ambientales que inciden en los ecosistemas de la bahía y la forma en que esas dinámicas interactúan con los mamíferos marinos. Una cuarta razón que te puedo esgrimir de por qué hacemos esto es lo que tiene que ver también con la articulación y la creación de capacidades. Nosotros tenemos que crear capacidades para la gestión adaptativa de los ecosistemas y evidentemente conocer y estudiar es una manera de crear esas capacidades. Y una última y quinta razón, entre otras más que pudiera plantearte, está la participación de las comunidades. Hay que promover un compromiso activo, no solamente del sector público o de las empresas, sino también de las comunidades que deben participar en la gestión de sus ecosistemas. En una zona de pesca que siempre tiene problemas de acceso a recursos, porque bueno, ahí se produce un fenómeno económico que los economistas ambientales llamamos tragedia de los comunes. Se produce mucho en entornos pesqueros. ¿Qué significa eso? Fácilmente, si yo voy a pescar y soy pescador y llego primero que tú en la madrugada, reduzco tu disponibilidad de peces, porque yo llegué primero, ¿no? Pero eso desata una competencia de acceso al recurso, que si no se regula el acceso al recurso, se generan incentivos para la sobreexplotación. Esa es la llamada tragedia de los comunes. En ausencia de regulación, accedo al recurso natural y lo que se genera son incentivos para la sobreexplotación. Eso ocurre en cualquier ecosistema. Y en el caso de zonas costeras y marinas, la participación, la regulación ambiental, la gestión adaptativa forma parte de ese ciclo virtuoso de desarrollo local y sustentabilidad al que estamos llamados a construir. Víctor, permíteme por favor hacer una pausa para cumplir con nuestros patrocinadores, para continuar con este interesante conversatorio
sobre el medio ambiente y cómo el impacto del desarrollo, sobre todo en la República Dominicana.